Hola a todos, bienvenidos a Ergo Libri. Si es la primera vez que andás por acá, en esta serie analizamos los conceptos centrales de la teoría literaria que de hecho definimos en el capítulo anterior. Hoy nos metemos en terreno complicado, así que quédate. Hoy respondemos a la pregunta, ¿existe algo que pueda llamarse lenguaje literario? Todo lo que usted quiera, sí señor. Pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas. Las amo, las adhiero. Hemos dicho en alguna oportunidad que el instrumento de la literatura es el lenguaje, y cuando se involucran las palabras, el decir o el escribir, estamos frente a uno de los fenómenos más fascinantes de este mundo. Literatura y lenguaje, lenguaje y poesía, el universo de los textos y el de la realidad objetiva. La pregunta que surge es, ¿acaso la literatura implica un uso particular, especial, privilegiado del lenguaje? Por muchos años se ha pensado, en virtud de las reflexiones de un famoso grupo de intelectuales, conocido como los formalistas rusos, que en literatura lo que realmente importa no son tanto las problemáticas a las que pretenda atender, o las reflexiones sobre las ilusiones, o los conflictos humanos sobre los cuales pretenda reflexionar, sino más bien la manera en la que todo eso está expuesto, es decir, la forma en la que el lenguaje se trabaja para construir el texto. Según estos autores, entre los que se cuenta a Jacobson, ¿sí?, el de las funciones del lenguaje, el de el circuito de la comunicación, a Shklovsky, a Tinianov, a Prob, todos nombres emblemáticos por contribuir al surgimiento de la teoría y de la crítica como disciplinas con rigurosos mecanismos cercanos incluso al de las ciencias exactas. El lenguaje debía necesariamente desviarse del uso cotidiano, ordinario, del de los ciudadanos de a pie, digamos. Lo literario, entonces, es decir, lo que define a un texto como literatura, es la capacidad que tiene de contrastar con el uso que realiza del lenguaje respecto al lenguaje ordinario. En el texto literario deberíamos encontrar expresiones, maneras de decir, construcciones sintácticas que en el día a día no resulten frecuentes. Esto nos posiciona ante dos problemas. Primero, siguiendo esta regla, lo literario estaría directamente vinculado a lo poético, es decir, la regla de la literatura sería la poesía, lo cual es un error porque lo poético, lo lírico, es solo una forma de literatura. Y segundo, nos llevaría a considerar, perspectiva que se ha seguido por mucho tiempo, que toda obra cuyo lenguaje no respete esta tendencia a la rarificación, esto de distanciarse del lenguaje ordinario y con ello buscar lo sublime, lo elevado, lo culto, no podría jamás considerarse buena literatura. ¿Y qué es buena literatura? Esa siempre es una buena discusión. La verdad es que el lenguaje en sí mismo no posee tales o cuales características que lo eleven a la categoría de literario. Los textos, dependiendo de la época y de las condiciones en las que han sido producidos, adoptarán tales o cuales recursos, combinarán de una u otra forma las estructuras, dispondrán un orden particular a las palabras para expresar algo, y acá está el centro de la cuestión. Sin complicarnos tanto y con las imprecisiones a las que nos obliga un video que no debe ser muy extenso, haremos uso de dos conceptos derivados del ámbito de la lingüística, la expresión y el contenido, como indicará Jameslev, o la forma y el contenido, o sus alternativas dependiendo del autor al que consideremos. En literatura no puede separarse lo que se dice de cómo se dice. Y al mismo tiempo hay que advertir que ese qué y ese cómo asumen una diversidad tremenda. Desde pasajes del Quijote a fragmentos de Saer, desde un cuento de Cortázar a escenas de Cucurto o de Rivera, y en el medio incontables y extraordinarias posibilidades. Algunos se alejarán de la lengua cotidiana, por supuesto, pero otros la reproducirán en sus relatos
como elemento constitutivo fundamental. En algunos, lo que se pretende expresar prevalecerá sobre el cómo. Las novelas de Puig son un ejemplo de esto. En otros, el cómo alimentará lo que podemos llamar un argumento simple, no menor, pero simple, como en muchas novelas de César Aira. Pero en definitiva, todos estos buscan un único objetivo: no dejar indiferente al lector. Este es el centro del lenguaje literario: trazar un recorrido misterioso que el lector esté dispuesto a iniciar. En fin, espero que este video les haya gustado. Me encantaría leer sus comentarios, que me dejen un me gusta, que se suscriban y activen esa campanita para recibir las novedades. Nos vemos en la próxima.